quiero que vayamos a la Sagrada Escritura. Hubo un cántico ese que ustedes pusieron a la gente a decir que no. ¿Cómo dice? No puedo dejarte, ok. Pues, obviamente, de lo que vamos a hablar es precisamente de una expresión donde Dios también dice no. A Dios también a veces le gusta decir no. Y yo quiero invitarlo para que usted vaya conmigo al capítulo 43 del profeta Isaías, verso 16 al verso 19. Isaías, capítulo 43, verso 16 al 19. Con nosotros también hay un querido amigo y hermano. Yo no sé si él me autoriza a identificarlo, ¿verdad? Pero por lo menos sé que está aquí. Mi amigo y mi hermano Joelo Santiago, el de Radio Nueva Vida. Está aquí. Esa mano que se está levantando por ahí, parte de su familia, nos alegra que esté con nosotros. Usted lo escucha muy serio en la radio, pero es igual de serio, ¿no? Así que no vamos a decir nada distinto. Isaías capítulo 43, verso 16 al verso 19. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Escuche ahora a Dios diciendo: olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. A veces, a la hora de predicar, tenemos la tendencia a referirnos a ciertos pasajes bíblicos como pasajes favoritos, o a libros como libros favoritos de las Sagradas Escrituras para nosotros. Desde luego, yo todavía no sé sobre cuál propiamente decidirme, porque si voy a trabajar con el concepto de la justificación por la fe, si voy a trabajar con el concepto de la gracia, pues yo estoy enamorado del libro de Romanos. Y si voy a trabajar con la visualización de el Dios del cielo, pues a mí me fascinan los libros del Pentateuco. Pero cuando pienso en pasajes bíblicos que puedan hablar al corazón y a la vida sobre la restauración, que me parece que es una de las metas de la vida bíblica, del planteamiento escritural, sin lugar a dudas, ir a el libro de Isaías me parece que es extraordinario. El libro del profeta Isaías recoge 3 eventos históricos muy particulares. Tal vez desde el punto de vista histórico es el libro más extenso, es el libro más largo, porque recoge del capítulo 1 hasta el capítulo 39
un tiempo de prosperidad, un tiempo de bendición. Pero ese tiempo de prosperidad y de bendición para Israel se convirtió en un tiempo de pecado, se convirtió en un tiempo de inmoralidad, se convirtió en un tiempo de profundas injusticias, se convirtió en un tiempo de crímenes y de perversión. Desde luego, los profetas se levantaron en ese tiempo y se levantaron para anunciarle a Israel el juicio que habría de venir. Circunstancias que ellos realmente no esperaban, porque cuando se está en la altura, por lo general, nadie piensa que puede correr riesgos para caer. La Biblia dice que antes de la caída es precisamente la soberbia y es la arrogancia. Cuando la gente está en niveles de soberbia y de arrogancia, lo único que pueden estar anunciando es la probabilidad de una gran caída. Y desde luego, cuando los profetas de Israel se levantaron desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 del libro del profeta Isaías, se levantaron para anunciarle a Israel que vendría juicio, que vendría castigo, que vendría un cautiverio. Pero llana y sencillamente ellos estaban tan acomodados, ellos estaban tan bien, ellos estaban tan placenteramente disfrutando de todo lo que ellos habían adquirido mediante la injusticia, mediante el crimen, mediante la inmoralidad, que cuando se levantaba un profeta para anunciar el juicio a Israel, probablemente lo que le sobrevenía era la cárcel, era el juicio, era el castigo. De hecho, uno de los profetas más identificados con la anunciación del juicio de Dios sobre Israel es el profeta Jeremías. Y este profeta llegó un momento en que, frustrado porque tantas veces levantó su voz para anunciar el oráculo de juicio contra Israel, y tantas veces, igual de veces, fue a la cárcel, igual de veces fue al martirio, igual de veces fue a la mazmorra, igual de veces fue al cepo, que llegó un momento en que le dijo a Dios: basta ya, no me mandes a hablarle a esta gente, porque cada vez que les hablo en tu nombre, lo único que yo hago es buscarme problemas. Desde luego, la consigna profética era hablar del cautiverio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. Y cuando estamos hablando del concepto del cautiverio de Israel, lo que estamos diciendo es que la nación en su totalidad fue llevada a una experiencia de amargura y de dolor. ¿Quién no ha leído en las Sagradas Escrituras la expresión del salmista cuando dice: dichosos los que le agarren a los babilonios sus hijos y también se los estrellen contra las piedras? ¿Quién no ha leído eso en la Escritura? Que puede hasta sorprenderse. ¿Cómo es posible que en la Biblia haya un deseo tan marcado? Pues bien, es el deseo de un hombre que ha vivido la experiencia del dolor, que ha vivido la experiencia del sufrimiento, que ha vivido la experiencia donde sus ojos vieron probablemente cuando agarraron a sus criaturitas y se las estrellaron contra las piedras, cuando agarraron a su familia y se la violaron, y a sus ancianos los mataron. ¿Quién no ha leído en las Sagradas Escrituras cuando dicen: junto a los ríos de Babilonia nos pedían que cantáramos, que sacáramos nuestros instrumentos y alabáramos a Dios, pero nosotros respondíamos: ¿cómo cantaremos a Jehová en una tierra de extraños? Desde luego, la experiencia profética de Isaías del capítulo 1 al capítulo 39 es una experiencia profética que demarca el oráculo del juicio divino.
salgamos de esos capítulos y vayamos a los capítulos 40 al 55. Porque desde luego, ¿quién no ha leído en la Escritura la expresión salmítica que dice que el mismo que produce la llaga también provee la medicina, también provee la sanidad? Pues en efecto, esa fue la experiencia de Israel en su cautiverio. A mí me encanta cuando Dios le dice al profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y desde luego, cuando uno se pregunta qué cosas grandes y ocultas Dios pudo haberle revelado a Jeremías, pues bien, Dios le reveló a Jeremías el cautiverio de Israel, pero también le reveló a Jeremías la salida de ese cautiverio. Le reveló el segundo éxodo de Israel para volver nuevamente a reconquistar sus tierras. Y en el capítulo 40 hasta el capítulo 55 aparece el tiempo del dolor del cautiverio, pero aparece también el tiempo de la consolación en el cautiverio, porque es importante que usted entienda que en Israel, aun cuando se vivió tiempo de dolor y de agonía como nunca antes se había vivido, es importante que entendamos que la palabra de esperanza nunca escaseó. Allí en aquel periodo de crisis, allí junto al río de Quebar, allí en medio de aquella experiencia dolorosa y agónica de Israel, siempre se levantó la voz profética para consolar. Siempre se levantó la voz profética para anunciarle a Israel que si bien es cierto había un tiempo de dolor y de vendimias, llegaría un momento de paz y de consolación. Luego vemos los capítulos 56 al 66 de Isaías. Y en esos capítulos del 56 al 66, mire qué cosa descubrimos. El retorno de Israel. El retorno de Israel nuevamente a su tierra. Pero ¿sabe qué también descubrimos? Que no habían aprendido la lección. Salieron de un cautiverio, pero volvieron a ser los mismos. Cometían los mismos errores. Cometían las mismas fallas. Vivían dentro del marco de las mismas injusticias, de los mismos crímenes, de las mismas experiencias deplorables contra la gente humilde, contra la gente sencilla. Ahora, note bien que nosotros estamos leyendo el capítulo 43. Y si estamos leyendo el capítulo 43 con esta introducción breve que yo he dado del capítulo 1 al 39, tiempo de cautiverio, del 40 al 55, tiempo de consolación, si estamos en el capítulo 43, entonces obviamente estamos en el marco de un capítulo donde el oráculo de esperanza se hace presente y Dios va a manifestar en medio de Israel no solamente su grandeza, sino la grandeza de su propósito, la grandeza de su perdón, la grandeza de sus promesas y la grandeza de su poder. Cuando Israel salió hacia Babilonia, lo había perdido todo. No sé si en esta noche haya alguien entre nosotros que lo haya perdido todo. No sé si en esta noche entre nosotros haya alguien con ese sentimiento de ansiedad porque cree que lo perderá todo. Israel perdió hijos, Israel perdió doncellas, Israel perdió ancianos, Israel perdió familias, Israel perdió sacerdocio, Israel perdió monarquía, Israel perdió ciudad, Israel perdió templo. Pero es importante que se entienda, y esto es importante que se entienda.
hay momentos en la vida donde podemos percibir la pérdida de todo. Pero percibir la pérdida de todo no incluye a nuestro Dios. Vivir la pérdida de todo no incluye la gracia y el cuidado y el amor de Dios en nuestras vidas. De hecho, en las Sagradas Escrituras hay un hombre que también lo había perdido todo. Perdió tierras, perdió hijos, perdió hijas, perdió amigos, perdió familiares, perdió dinero, perdió prestigio. Estaba totalmente desprestigiado por los que le fueron a visitar, porque entendieron que su desgracia era el juicio de Dios sobre de él. Pero qué bueno que en medio de toda su pérdida, él sale y exclama diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Note bien que utilizó el pronombre posesivo mi, porque a fin de cuentas usted y yo podemos perder en la vida cualquier cosa. Usted puede perder familia, yo puedo perder familia. De hecho, este año ha sido un año de pérdidas familiares sumamente dolorosas. Todavía no salgo de mi asombro a mediados del mes de mayo, cuando mi hermana me decía que estaba feliz porque su hijo terminaba medicina, porque terminaba sus exámenes de medicina, y que se iba a encontrar con él al otro día para cenar con él y celebrar que había terminado. Y no habían pasado 12 horas de la conversación previa para luego llamarme a gritos y decirme: Moisés, encontré a Julito muerto. Claro que la experiencia de la pérdida, óigame, esa experiencia que puede advenir a la vida de cualquier ser humano. Sufre pérdidas el santo, y el que no es santo también puede sufrir pérdidas. Sufre pérdidas el que no ora, y el que ora también puede sufrir pérdidas. Sufre pérdidas el que no ayuna, y el que ayuna también puede sufrir pérdidas. No hay experiencia de dolor que escape a la realidad del ser humano, porque Jesucristo dijo con perfecta claridad que en el mundo íbamos a vivir experiencias de dolor y de sufrimiento. Ahora, lo que es importante es que entendamos que no importa cuál sea la pérdida que experimentamos, cuál sea la pérdida que sufrimos, de algo podemos estar seguros: nuestro Dios nunca será parte de nuestra pérdida. Nuestro Dios nunca será parte de ese acervo de las cosas que se extravían en nuestra vida. Él siempre, siempre, siempre estará con nosotros. Y desde luego, la grandeza de su amor, la grandeza de su propósito, la grandeza de su perdón, la grandeza de sus promesas, la grandeza de su poder nos acompañarán siempre. En medio de esa expresión de consolación, el profeta invita a Israel a recordar. Y lo primero que el profeta le dice a Israel es: quiero que recuerden lo que yo he realizado en vuestro favor con anterioridad. Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros los humanos, mire, yo lo he vivido, yo he estado en experiencias donde yo he escuchado a gente afirmar valentía, y yo bendigo a Dios por esa afirmación de valentía, pero en el momento de la crisis han demostrado que la valentía tiene límites. De hecho, yo fui pastor de una iglesia donde estaban cantando un corito, de esos coritos de autoridad,
un carro pasó y se llevó el poste que estaba frente a la iglesia. Y hubo gente que se tiró hasta por el balcón. Es parte de nuestra naturaleza humana. De hecho, hay algo que yo hago muchas veces con la gente. Muchas veces yo hago con la gente lo que Dios hizo con Israel. Mira lo que Dios hizo con Israel. Dios le dijo a Israel en su cautiverio a través del profeta: yo quiero que ustedes recuerden lo que yo he hecho a favor de ustedes con anterioridad. Yo quiero que ustedes recuerden cuando ustedes estaban en Egipto esclavos. Recuerden, ustedes estaban esclavos en Egipto. Fueron a salir. ¿Quién les abrió el mar? Yo les abrí el mar. El mar rojo lo abrí yo. Y yo fui quien hice el espacio necesario para que ustedes pudieran atravesar el mar y poder contar la historia de la liberación. Yo les permití a ustedes pasar. ¿Y saben lo que hice también? Cuando vuestros enemigos quisieron pasar, entonces yo extinguí a vuestros enemigos como mechas que se apagan. ¿Y qué le está diciendo a través de la metáfora? Ellos iban radiantes de furor, ellos iban encendidos en ira, pero yo me encargué que las mismas aguas que abrí para ustedes también se cerraran para ellos, de tal manera que quedaran apagados como antorchas. ¿Y qué les quería decir con esto? Les decía: recuerden que yo fui el que los saqué del cautiverio de Egipto. Yo fui el que los saqué a ustedes del cautiverio de Egipto. Y si ahora ustedes están esclavos en Babilonia, yo quiero que ustedes entiendan que no hay diferencia para mí entre la primera esclavitud y esta segunda esclavitud. Porque a fin de cuentas, si yo los libré de la primera esclavitud, también los puedo librar de esta experiencia de esclavitud. ¿Y por qué es fundamental esto en la vida? Mire, donde me han llegado personas con profundas crisis, con grandes dolores, y puede parecer absurdo, y puede inclusive hasta ser inverosímil, pero se han sentado conmigo en la oficina y ¿sabe qué le he preguntado? ¿Tú tienes algún testimonio que contarme? ¿Hay algo que Dios ha hecho en favor de tu vida? ¿Hay algún milagro que ha acontecido de parte de Dios en ti? Y la persona me dice: pero es que yo no vengo a hablarle de eso. No, yo sé que tú me vienes a hablar de un problema, pero yo quisiera que tú me cuentes algún testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y los he forzado, los he obligado, y me han contado un testimonio. Y después que han terminado ese testimonio, les he dicho: ¿y hay otro testimonio que me puedas contar? ¿Habrá otro testimonio? Sí, le puedo contar. Cuéntame ese otro. Óigame, y yo los he llevado toda la hora de consejería pastoral, contándome un testimonio tras otro testimonio, un testimonio tras otro testimonio. Y cuando hayan faltado apenas unos 5 o 10 minutos para concluir el tiempo de plática, ¿sabe qué les he dicho? Les he dicho: el problema que tú me vas a contar ahora, este que te hizo llegar hasta donde mí, ¿crees que Dios no pueda resolverlo? ¿Crees que Dios no pueda intervenir en tu favor? ¿Crees que Dios tenga que cruzarse de brazos para decirte: no lo podré hacer? Pues esto es precisamente lo que está haciendo el profeta allí en Babilonia con los judíos. Les está diciendo: si ustedes están ahora esclavos en Babilonia,
yo quiero que ustedes sepan que de la misma manera que yo los saqué libertos de Egipto, de la misma manera yo volveré a liberarlos de Babilonia. Por esa razón el salmista, cuando recuerda las vivencias, dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. ¿Cómo el águila se rejuvenece, querido? ¿Cómo es que se rejuvenece el águila? ¿Cómo él experimenta un proceso de rejuvenecimiento? No lo hace a través de una compañía. No lo hace a través de un proceso de estilismo. No, él lo hace comprendiendo que ha llegado el momento de levantarse a las alturas, de estrellarse contra las peñas. Las plumas viejas tienen que salir. De alguna manera tienen que escapar de su cuerpo, porque viene un nuevo retoño de plumas. Y es importante que usted entienda que dentro de las experiencias de la crisis, usted no puede olvidar que hay un Dios de poder, que hay un Dios de gloria, que hay un Dios de perdón, que hay un Dios de promesa, que hay un Dios de gracia que volverá a hacer en ti un nuevo milagro una vez más. Es decir, la importancia de recordar a Dios obrando en nuestras vidas es fundamental, es importante. No importa en qué situación nos encontremos hoy, no importa en qué crisis estemos al presente, tú y yo como creyentes debemos afirmar. La semana pasada yo hablaba con una querida hermana de esta iglesia. Óigame, a quien, si yo tuviera la facultad del Papa, ya yo la estuviera encaminando para santificar. Con todo honradez, yo no he visto una mujer de más entereza en Dios que esa. Yo no he visto una mujer de más fe en Dios que esta. Oh sí, yo he visto gente haciendo molleritos, pero esta levanta toneladas en fe. Esta mujer hace apenas 2 años atrás fue diagnosticada con cáncer de seno. Se extirparon sus senos. ¿Y sabe qué me dijo? Pastor, de esta yo me levanto en el nombre del Señor. Pues si tú lo crees, te vas a levantar. Y la apoyamos en oración, y la apoyamos con palabras de aliento. Oiga, y la vimos levantarse como el fénix de la ceniza. 18 meses después, la llaman para decirle: el cáncer se te fue ahora a los huesos. Y me llama. No me llamó para darme la noticia de un nuevo cáncer en su cuerpo. Me llamó para decirme: pastor, me dicen que ahora el cáncer está en mi hueso, pero ¿sabe algo? De esta yo me voy a levantar. ¿Y por qué decirle otra cosa y no decirle la verdad? La semana pasada yo estaba haciendo una gestión de compra cuando sonó el celular. Esta misma mujer de Dios me llama para decirme: pastor, ahora acabo de llegar de una cita con el oncólogo y me dice que el cáncer se fue a los 2 pulmones. La gente que me vio probablemente tuvo que haberse percatado, porque yo cerré los puños.
testimonio. Tal parece que me estaba viendo. Me dijo, pero yo no lo estoy llamando para preocuparlo, pastor. Yo no lo estoy llamando para llenarlo de inquietud, ni para producirle tristeza. Yo me fui a una esquinita de la tienda y decía, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Por tercera vez. Me dice, pastor, yo no lo estoy llamando para crearle preocupación. Yo lo estoy llamando para decirle que yo tengo convicción que Dios lo volverá a hacer. ¿Cómo es posible que en medio de la experiencia de la crisis esta mujer todavía pueda afirmar la grandeza, el poder, la gloria, la fuerza, la majestuosidad del Dios al que sirve? Pero no me estaba haciendo un planteamiento meramente producto de una negación. No, me dice, pastor, de algo yo estoy plenamente segura. Y es que el cáncer nunca me matará. Yo partiré de aquí porque el Señor me llamará a su presencia cuando Él quiera. No hay enfermedad que me mate, porque eso es lo que yo he aprendido a través de las Sagradas Escrituras. Yo bendije a Dios y yo adoré al Señor y yo levanté mis manos en aquel lugar y poco me importó que la gente estuviera mirándome. Yo dije, Señor, gloria a ti por gente que puede dar testimonio auténtico de la fe cristiana. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel en el proceso de su restauración. Recuerden que yo fui el que los saqué de Egipto. Recuerden que yo fui el que les abrí el mar rojo. Probablemente a ti te estará diciendo, acuérdate que yo fui el que sané a tu hijo. Acuérdate que yo fui el que hice provisión para tus necesidades. Acuérdate que yo fui el que te levanté de tu crisis depresiva. Acuérdate que yo fui el que intervine en tu favor cuando todo el mundo te dio la espalda. Acuérdate que yo fui el que hice milagros y portentos en favor de tu vida, y si los hice una vez, yo los volveré a hacer para ti otra vez más. Lo volveré a hacer, porque a fin de cuentas, dentro de la tesis de mi fe, yo he afirmado siempre que yo no sabré jamás de un Dios que sana si primero no me enfermo. Para yo conocer a Dios como sanador, primero tengo que enfermarme, porque si nunca me enfermo, jamás sabré que Dios sana. Si yo puedo decir hoy que Dios sana, es porque yo he estado enfermo y Él me ha sanado. Yo nunca podría decir que Dios es un Dios de provisión si primero no experimento la escasez. Para yo poder hablar del Dios de provisión, óigame, el que siempre ha estado en abundancia es como el que está en el fondo del mar, no se percata que está mojado. El que se percata que está mojado es el que sale del fondo del mar y llega a la orilla. Cuando uno llega a la orilla dice, wow, qué mojado estoy. Yo sé hablar del Dios de provisión porque yo he estado en escasez. Y yo puedo hablar del Dios de eterna compañía. ¿Y sabe por qué puedo hablar del Dios de eterna compañía? Porque he vivido la experiencia de la soledad.
Si yo no viviera de fe, claro, querido, que yo sé que Dios está conmigo cuando tú estás conmigo. Yo sé que Dios está acompañándome cuando tú me bendices. Yo sé que Dios está acompañándome cuando tú me pones la mano encima. Yo sé que Dios me está acompañando cuando tu mano está sobre mi hombro. Pero a fin de cuentas, ¿sabe qué seguridad tengo? Que cuando escasean las manos, cuando escasea la bendición, cuando escasean los amigos, cuando todo el mundo da la espalda, yo puedo decir, yo sé que mi Redentor vive. Por lo tanto, la invitación de esta noche a tu vida es: recuerda lo que Dios ha hecho en favor de tu hijo, en favor de tu hija, en favor de tu familia. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu finanza. Recuerda, habla, comparte, habla de lo que Dios ha hecho en favor de ti, porque si Dios lo hizo una vez, Él volverá a hacerlo contigo. Ahora, juntamente con ese recuerda, ahora mira lo que les dice Dios a Israel. Pero las cosas de vuestro pasado, los dolores y las amarguras de vuestro pasado, los sufrimientos y los llantos de vuestro pasado, yo quiero que lo olviden para siempre. Y quiero que nunca más los traigas a tu memoria. Por un lado, Dios le dice al pueblo en la restauración, en el anuncio de la restauración: recuerden mis portentos, olviden sus derrotas. Recuerden mi poder, olviden sus caídas. Recuerden mi capacidad de restauración, olviden las experiencias que producen traumas. Cuando el ser humano no puede olvidar los traumas de su pasado, siempre verá fantasmas en su presente. Cuando los seres humanos no podemos olvidar las experiencias dolorosas del pasado, siempre estaremos entonces en nuestro presente interpretando las cosas del presente con la referencia de nuestro pasado. Y a eso los especialistas, no todos probablemente, pero los especialistas de la conducta humana le llaman recuerdos neuróticos. Esos recuerdos que incapacitan, los recuerdos del pasado que nos incapacitan, las experiencias dolorosas del pasado que nos incapacitan, las vivencias angustiosas del pasado que nos incapacitan. Escucha lo que Dios tiene que decirte en esta noche, cuando estamos simbólicamente celebrando el fin del año 2013. Dios quiere que recuerde su poder, pero Dios quiere que olvides las experiencias dolorosas de tu pasado. Dios quiere que olvides las crisis de tu pasado, porque si te mantienes vinculado a las crisis de tu pasado, nunca podrás disfrutar el presente glorioso en Dios, ni mucho menos podrás disfrutar el futuro que Dios está prometiéndote en esta noche. El jíbaro nuestro dice que el agua pasada no mueve molino. Y es bueno cuando nos recuerdan el pasado para no cometer los mismos errores. Y es bueno cuando nos recuerdan el pasado para no cometer las mismas fallas. Pero tú no puedes darte el lujo de recordar el pasado para amargarte. Ni tampoco puedes permitirle a Satanás que te acuerde tu pasado para traerte dolor. Tampoco puedes darle el lujo a las circunstancias que vengan a traer tu pasado para provocar angustia y sufrimiento al corazón. El pasado neurótico, las experiencias y las vivencias angustiosas del 2013 ya pasaron.
No puedes tomarlas de la mano para que traspasen el umbral de un nuevo año contigo. No puedes darte el lujo de que esas experiencias... mire, tal vez alguien podrá pensar en insensibilidad de mi parte, pero yo lo voy a decir con la claridad que está en la Escritura. Hay un hombre en la Biblia, el rey David, que lloraba ante Dios y gritaba ante Dios y suplicaba ante Dios que el hijo que había nacido como consecuencia de su adulterio viniera. Que el hijo que había nacido como consecuencia de un acto perverso viniera. Y estuvo postrado y no permitió que la gente entrara a consolarlo. Y no permitió que la gente entrara a darle comida. Y no permitió que le trajeran ungüentos y perfumes para bañarlo. No, se vistió de ceniza y se tiró al suelo. Y allí en el suelo lloró amargamente, pidiéndole a Dios que interviniera. Pero dentro del propósito divino y dentro del kairos de Dios, aquella criatura no era parte del propósito de Dios para él. El propósito de Dios no estaba en aquella criatura, estaba en Salomón. Y sabe, por más que gritó, por más que lloró, por más que pidió perdón, la criaturita murió. La gente que le asesoraba estaban detrás de la puerta y decían, ¿y ahora cómo se lo decimos? Sí, porque el niño está enfermo, mira cómo ha estado. Ahora cuando le digamos que el niño murió, vete Andrés y dile que murió. No, yo no. Él es el monarca y puede bajo ese sentimiento mandarme a matar. Yo no. Pues que vaya Felipe. No, yo no. Nadie quería ir. Hasta que finalmente entraron, abrazaron a David y le dieron tu niño ha muerto. Y David dijo, con el permiso de todos ustedes, déjame quitarme el saco de silicio. Con el permiso de todos ustedes, la que venía con el ungüento que lo traiga, me voy a dar un baño. Y sabe, todo el mundo se asombró. Pero ¿qué ha pasado aquí con él? Y oiga bien la respuesta de él. Él dijo, voy a incorporarme a la vida, porque llana y sencillamente donde él está, ya no puede venir a donde mí. Pero un día yo iré donde él está. Por lo tanto, yo no voy a hacer un vínculo de mi pasado con mi presente. Se acabó el dolor. Desde luego, él no estaba hablando del dolor de padre. Él no estaba hablando del dolor de madre. Él no estaba hablando del dolor de hijo. Él no estaba hablando del dolor de hermano. Hay dolor por pérdidas que nunca deben desaparecer. Mire, querido, mi papá hace 15 años partió a la eternidad. Mi mamá hace 10 años que partió a la eternidad. Y aquí está mi esposa presente. Cuando yo le hablo a ella todavía de mi papá y de mi mamá, yo me emociono y se me salen las lágrimas. No he podido superar el no llorar cuando hablo de ello. Cuando hablo de mi hermano de crianza que partió a morar con el Señor cuando yo cumplía 12 años de edad. Porque es bueno que usted sepa que a mí no me gusta celebrar mi cumpleaños. No porque me estoy poniendo viejo, a la larga el espejo me lo dice todos los días. No es por eso. A mí no me gusta celebrar mi cumpleaños porque mi hermano de crianza partió con el Señor el día de mi cumpleaños y mi papá partió con el Señor el día de mi cumpleaños. Esa es la razón por la que no me interesan los cumpleaños. Pero ¿sabe algo? Nunca he dicho en ningún lado el día que se murió mi papá, ni el día que se murió mi mamá, como un asunto latónico y funeral. Porque si alguna convicción yo tengo, es que ellos cerraron sus ojos aquí
y los abrieron para encontrarse con su Señor. Y ellos no pueden venir donde yo estoy. Mi papá no puede llegar hoy a este púlpito. Mi mamá no puede llegar hoy a este púlpito. Mi hermano no puede llegar a este púlpito. Mis sobrinos, 3 sobrinos que han partido con el Señor, ninguno de ellos puede llegar a este púlpito. Pero yo tengo la seguridad y tengo la convicción que en el lugar donde Dios les ha llamado, un día yo cerraré mis ojos aquí y los abriré para estar en la presencia del Señor. Y se acabó la enfermedad, y se acabó la muerte, y se acabó el cáncer, y se acabó la tuberculosis, y se acabaron los accidentes aéreos, y se acabaron los accidentes automovilísticos, porque la primera muerte pasó, desapareció, y estaremos en la eternidad con el Señor. ¿Por qué estoy compartiéndote esto, querido? Porque yo no quiero presentar un evangelio insensible. Claro que en ti puede haber dolor por la pérdida de tu hijo. Claro que en ti puede haber dolor por la pérdida de tu hija. Claro que en ti puede haber dolor por la pérdida de un ser querido. Ese dolor, en la medida que manifiesta tu sentimiento de empatía y de relación con el ser querido, es muy válido. Pero tienes que abrir tus ojos. La vida continúa. La gracia de Dios no te ha abandonado. El amor de Dios no te desamparará. El poder de Dios seguirá siendo tu parte de frente, y también será la experiencia de tu pasado. Toda la gracia de Dios te acompañará en el proceso de tu vida, y no puedes vivir dentro de un dolor neurótico. Aleluya. No puedes vivir. No puedes vivir. Tú no puedes vivir sostenido en las experiencias de tu pasado. El agua pasada no mueve molino. ¿Cómo entonces debo yo esperar este nuevo año? El versículo 19 del capítulo 43 de Isaías nos dice, y ya estoy terminando, yo también quiero ir a Juan Canega. Voy a hacer, escucha bien lo que Dios te dice en esta mañana, en esta noche. Oye bien, oye bien. Si es posible, cierra tus ojos. Esto no es palabra mía, esta es la palabra de Dios. La recibo. Cuando yo digo cosas de mi cuenta, pues yo tengo el derecho a escuchar la crítica de quien sea. Pero cuando es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Oye lo que dice el Señor. Voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo. ¿Y sabe qué te dice el Señor? Ya está sucediendo. No tengo que verlo para saber qué está sucediendo. Tú no te das cuenta, dice el Señor. Estoy abriendo un camino en el desierto. La primera vez te abrí un camino en las aguas. La primera vez te abrí un camino en el mar. La primera vez te abrí un camino cuando a tus espaldas estaban tus enemigos y ante ti estaba el mar rojo. Yo lo voy a volver a hacer. Hubo una vez que abrí un camino para ti en medio de tu crisis. Hubo una vez que abrí un camino para ti en medio de tu dolor. Hubo una vez que abrí un camino para ti en medio de tu desesperanza. Hubo una vez que abrí un camino para ti. Sí, abrí un camino para ti en medio de tu aflicción. Hoy vuelvo a abrirte un camino. Algo voy a hacer nuevo en ti. Y ya está sucediendo, te dice el Señor. ¿No te das cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto. Y estoy abriendo ríos en lugares
desolado. Amén. Si yo no creyera en el Dios de milagros. Gracias. A veces hay gente que puede plantear y decirme: pastor, usted como que no cree. Es todo lo contrario, porque creo es que no creo. Santo. Porque creo que Dios habla, es que a veces creo que Dios no ha hablado. Porque creo que Dios revela, es que a veces digo: no, eso no es revelación de Dios. Pero yo quiero decirte en esta noche: no hay razón para que pienses que estás acabado. No existe razón para que pienses que estás en el suelo para no levantarte. Todo lo que tienes que hacer es profetizar sobre ti mismo. ¿Escuchaste bien? Hace unos 10 años atrás, 8 años atrás, no recuerdo, yo prediqué un sermón aquí en despedida de año. El día que Dios llevó al profeta Ezequiel justo dentro de la experiencia de la restauración de Israel. Y le dijo Dios a Ezequiel: ¿qué ves? Y Ezequiel le dijo: veo un cementerio de huesos secos. Está viendo bien, porque nadie debe ver fuera de su realidad. ¿Qué tú ves? Un problema. Estás viendo bien, porque el Evangelio no te invita a enajenarte. ¿Qué estás viendo? Una crisis en tu matrimonio. Estás viendo bien, porque el Evangelio no invita a nadie a negarlo. Esto no es asunto de decir no lo recibo. Si está, está. Si es parte de tu experiencia de vida, es parte de tu experiencia de vida. Esto no es asunto de comenzar a negar lo que es una realidad. Ezequiel, ¿qué estás viendo? Estoy viendo un valle de huesos secos. Pues estás viendo bien, eso es. Pero escucha bien ahora, Ezequiel. ¿Sabes qué quiero? Que profetices sobre ese valle. ¿Qué tú dices? Que profetices sobre tu realidad. Dios no te invita a profetizar sobre lo que no es real. Dios te está invitando a profetizar sobre tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? Tu realidad es un valle de huesos secos, que se traduce en problema económico, que se traduce en problema familiar, que se traduce en problema matrimonial, que se traduce en problema con hijos, que se traduce en problemas de trabajo. Ok, eso es lo que estás viendo. Fantástico. Ahora profetiza sobre tu valle de huesos secos. ¿Y qué le voy a decir? Pues tú le vas a decir que Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Vamos a ver. Tú vas a gritar que venga viento del norte, del sur, del este y del oeste. Y cuando tú te ordenes que venga el viento, entonces tú vas a ordenar que esos huesos empiecen a cobrar vida y se formen tendones y se formen células y se forme piel y empiece a aparecer la vida, porque así mismo yo restauraré tu valle de huesos secos. ¿Qué te está diciendo el Señor a ti al finalizar del 2012? Te está diciendo: tengo una agenda para ti. Pronto saldrá a la luz. Puedes conocer que voy a hacer algo. Tú lo puedes aceptar. Tú puedes en esta hora declararlo. Otra vez abriré camino. Ahora no será en el mar, será en el desierto. En aquella ocasión fue en Egipto, pero ahora lo voy a hacer en tu Babilonia. Aleluya. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer otra vez. Gloria. Ustedes me van a perdonar que yo hable de mis nietos. Cuando usted sea abuelo, usted me va a entender bien. Kaira tiene una habilidad manual increíble. Sabe hacer trenzas. Y ayer me sorprendió con una pulsera de gomitas, ¿verdad?
gomitas entrelazadas. Yo dije, ¿quién hizo eso, Kaira? Me dice, yo las hice. Fantástico. Me dice, voy a hacerle una a mi hermana ahora, porque ella viene ahorita y yo se la quiero regalar. Y se fue a la mesa y empezó, recogió como unas 40 gomitas y empezó a hacerle su pulserita a su hermana. Cuando terminó de hacer la pulsera, yo la escuchaba quejándose. Me di cuenta que algo no le estaba saliendo. Y le dije, Kaira, ¿te pasa algo? Y ella vino con la pulsera. Me dijo, mira, Abu, lo hice. Todo está bien hechecito, pero tengo un problema. Le digo, ¿cuál es tu problema, Kaira? Me dice, ¿qué le quiero poner esta pulsera? Le quiero poner a la pulsera esta medallita, porque se la quiero regalar también a mi hermana. Pero no puedo encajar la medallita. Anda, Abu, yo sé que tú puedes. Kaira, ¿y si te daño la gomita? Me dice, no, tú no la vas a dañar. Kaira, ¿se puede partir? No, Abu, tú lo sabes hacer bien. Kaira, estas cosas pueden suceder. No, Abu, yo sé que tú lo haces bien. ¿Tú estás segura que yo lo puedo hacer bien? Sí, Abu. Me dio su pulserita, me dio su medallita. Y yo decía, Dios mío, que no se parte. Encaja. Y me dijo, ahora te voy a hacer una a ti. Y tengo una medallita para ponérsela para que tú también tengas una. Qué confianza ella tenía. Porque lo que tú puedas hacer, hazlo. No esperes que Dios lo haga por ti. Todavía te puedes amarrar los zapatos, amárratelos tú. Todavía puedes caminar, camina tú. Todavía puedes cocinar, cocina tú. Todavía puedes hacer gestiones personales, haz tus gestiones personales. No te prives de lo que tú puedes hacer. Y entonces, ¿cuándo voy a llamar a Dios? Cuando no puedas. Pero ve donde Él diciéndole, yo sé que tú lo puedes hacer bien. Yo sé que tú lo vas a realizar bien. Yo sé que lo que yo necesito de ti, me encanta la expresión del salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si usted cree que en esta noche ya Dios empezó, oiga, y voy a usar la expresión del jíbaro que trabajaba en la construcción. Si usted cree que ya Dios está fraguando una bendición para usted en el 2014, yo lo invito a que se ponga en pie.